paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Gloria al Señor por un nuevo día que nos permite reunirnos en pos de Él, en pos de su Espíritu y en pos de su bendita palabra. Es un gozo, hermanos, poder disfrutar de la palabra del Señor y poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Muy importante lo que venimos estudiando. Y continuamos, hermanos, con esta enseñanza sobre los fundamentos del Señor. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el Salmo 11, versículo 1, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Dios mío, gracias porque es un gozo el conocerte. Es un gozo el poder entender tu palabra, Señor. No simplemente vivir un sistema religioso, Señor, sin crecimiento en tu conocimiento, en tu entendimiento, en el entendimiento de tu palabra. Todo el ministerio de Jesucristo era escatológico, absolutamente todo. Dios mío, y qué bueno el que tu pueblo, que nosotros podamos entender tu palabra, Señor, en su contexto, Señor, histórico. Igual, Dios mío, en cada una de tu palabra que es preciosa, Dios mío, te damos gracias por este día, por esta preciosa palabra, Señor, con la que nos permites edificar y conocerte más, Señor. Conocer este principio, Señor, de depender de ti, de buscarte a ti en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras dificultades, Señor, en medio de que todo parece contrario a nosotros, a nuestra vida, Señor. Pero tu palabra dice que ahí estás tú como poderoso gigante, Señor, para guardarnos, para protegernos, Señor, para levantar bandera por nosotros. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Rey. Amén, Señor. Gloria al Señor, hermanos. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué debe hacer el justo? Cuando los fundamentos están siendo destruidos, no solamente atacados, sino destruidos, porque eso es lo que se ve desde que vino el Señor. Inclusive, mire cómo en el Salmo 11, hace 3000 años, el rey David se quejaba, o más bien preguntaba, a pesar de la persecución, a pesar de la adversidad,
a pesar de que los suyos se volvieron en contra de sí, a pesar de que no se veían posibilidades porque todo parecía en su contra, su familia, su propio hijo, el rey, su suegro, todo en contra de él, y él sincero de corazón siempre. Y en medio de una situación tan terrible, sus compañeros de lucha, viendo las circunstancias, porque hay momentos que nos toca ver las circunstancias, le dicen: no hay otra, sino huye a los montes, métete en la cueva, huye. Mas sin embargo, el rey David, que era un propósito de Dios en la venida y ministerio de Jesucristo, siempre vivió en pro de eso, sin saberlo. Él tenía un corazón que agradaba a Dios. El Señor lo llegó a llamar varón conforme a mi corazón. Y vemos que las acciones de él, a pesar de que cometió muchos errores, era un experto en humillarse delante del Señor. Era un experto en buscar la presencia y la misericordia de Dios. En medio de sus errores terribles, siempre buscaba la presencia de Dios. Qué enseñanza tan tremenda. Y en medio de estas dificultades, el consejo es: huye, vámonos, abandonemos esto, abandonemos los propósitos. Él había sido ungido como rey, y parece que se le había olvidado eso a sus compañeros. Pero David tenía un propósito siempre en su corazón: honrar a Dios. El cantor de Israel, él iba componiendo salmos para el Señor, siempre recurriendo al Señor, siempre buscando la mano del Señor, buscando una ayuda, la misericordia del Señor. Y en ese mismo situación viene y declara: si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Se está refiriendo a él, porque él sabía de que a pesar de sus dificultades, él era un hombre que buscaba del Señor. Era un hombre que buscaba siempre respuesta del Señor. No era un hombre independiente de Dios como Saúl y como muchos hoy en día, y siempre independientes de Dios, pero eso sí, buscando las cosas del Señor. Porque hay mucha gente que va es a buscar los panes y los peces. David no buscaba eso. David buscaba la presencia del Señor. Por eso fue que es tan importante entender, hermanos, lo que significó el arca de David. Era tal la adoración que había en el corazón de ese hombre por Dios, que no buscó cómo restaurar el arca a un templo lleno de prohibiciones y hasta de muerte, porque en el templo o en el tabernáculo nadie se podía acercar al lugar santo, nadie, únicamente unos elegidos sacerdotes, y que tenían que acercarse con unas condiciones muy especiales, muy especiales. Cada que entraban allá temblaban. Y cuanto más cuando le sucedió lo que le sucedió a Nadab y a Abiú. Entonces, qué tremendo como el deseo de David no era solamente el buscar la presencia del Señor, sino buscar que el pueblo, en este caso estaban sus compañeros, darles un ejemplo de cómo recurrir al brazo del Señor, de cómo buscar no el brazo del hombre, no el brazo de carne, no el poder del hombre, sino la presencia del Señor. Eso mismo hizo con su tabernáculo. Por eso es que esto tristemente no lo entiende la gran mayoría de la iglesia, porque la gran mayoría de la iglesia llama que el tabernáculo de David es la alabanza. Nada que ver.
Nosotros ya estudiamos eso y lo vamos a volver a estudiar. Nada que ver. La alabanza era algo que se hacía, pero había algo más grande que eso, porque la alabanza de él, sí, alabanza para el Señor, pero la pretensión de David no era él alabar a Dios, sino buscar que todo el pueblo, absolutamente todos, que nadie se quedara por fuera, de buscar la presencia del Señor, de ir y poder postrarse ante el Señor, de todo el pueblo por 30 años ir a alabar, adorar y cantarle al Señor y glorificarlo sin temor de muerte. Porque en el tabernáculo de David no había muerte. Nada. No había sacrificio, no había sangre. Era un sacrificio de adoración, de humillación, de alabanza al Señor. Pero no solamente él, sino que él buscaba de que el pueblo viniera todo delante del Señor, 3 millones de personas. Eso se perdió. Por eso el Señor habla de que el tabernáculo de David está caído, está destruido. Y el Señor nunca prometió que iba a volver a levantar el tabernáculo de Moisés, que era precioso, el original, hecho conforme al cielo. Ni el templo de Salomón, que era una de las maravillas del mundo. Nunca. El Señor lo que prometió, un solo templo que lo iba a levantar, porque templo tiene que ver no solamente con una estructura como el templo de Salomón, no, templo es un lugar, un santuario para Dios, para su nombre. Entonces, como Dios nunca prometió levantar de nuevo el templo maravilloso de Salomón, por eso es que él habló que la gloria postrera de ese templo le hablaba a los que vinieron con Nehemías en Ageo. La gloria postrera de ese templo será mayor que la primera, y ellos lloraban cuando vieron el templo de Nehemías, comparándolo con la maravilla del templo de Salomón. Y Dios no prometió construir de nuevo, edificar de nuevo ese templo de Salomón, sino el tabernáculo de David, que estaba caído y necesitaba ser reparado, y dijo: yo lo repararé y lo volveré a levantar. Y lo levantó exactamente y perfectamente en Hechos capítulo 15, versos 14 y 15. Qué hermosura poder entender esas maravillas. Ahí está. Entonces, ¿cuál era el motivo de David? No solamente él llevar su carpa, la carpa, llevó el arca para su casa y le puso una carpa y ya él se quedó ahí a adorar. No, él trajo a todo el pueblo, 3 millones de personas, incluyendo a las multitudes, grandes multitudes de extranjeros que salieron de Egipto con los judíos. Y entonces el Señor prometió volver a levantar eso, no solamente a los judíos, sino a todas las multitudes de extranjeros con él. Léase, por favor, en su casa y medite, porque la palabra no es para leerla, es para meditarla. Por eso es que el Señor dice en el Salmo 1:1 que bienaventurado, muy bendecido aquel varón que no anda en consejo de malo, en camino de pecadores, silla de escarnecedores se hacen, en fin, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en esa palabra de Dios medita de día y de noche. No lee, no que la lee de día y de noche, medita. Porque no hay forma de aprender la palabra, de traer un entendimiento, de que nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida resplandezca con la palabra del Señor, sino meditando en ella. Y cuando nos acercamos a ella, como el espejo de nuestra vida, y meditamos y nos vemos ante ese espejo, entonces, Dios mío, cómo se muestra inmediatamente la inmundicia en nosotros. Pero eso solo se logra meditando en la palabra, no escuchando religión. Entonces, qué hermosura de este hombre, que a pesar de que en medio de sus dificultades lo que quería era bendecir a esos compañeros, bendecirlo, no solamente él, porque ellos lo seguían a él, buscar la presencia del Señor, no huir, sino mirar. Si se destruyen los fundamentos, ustedes van a salir corriendo y quieren que yo salga corriendo con ustedes. ¿Qué vamos a hacer si nosotros somos esos justos del Señor, esos que el Señor nos está usando para unos propósitos? ¿Qué debemos hacer nosotros si los fundamentos están cayendo a nuestro alrededor? ¿Qué debemos hacer? Si la casa se está cayendo, si se está quemando el hogar.
Si en el trabajo solo rige la mentira, la traición, el ser deshonestos, ¿qué debemos hacer nosotros, los justos? Porque estos justos tienen unas características, hermano. No que debía ser el hombre, ahí no lo dice, habla de justo. Y justo es aquel que ha sido justificado por Cristo, que ha sido lavado con su preciosa sangre, que ha venido y ha atendido al llamado del Señor, y que camina en la voluntad de Dios y bajo la constitución del reino. Entonces, justo es alguien especial para Dios. Es alguien que justifica. Entonces, el Señor está justificando a David y a sus compañeros. Entonces, muy importante, hermanos, cuando los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué debía ser el justo? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando se están quemando los fundamentos a nuestro alrededor? Muy importante, ¿qué debemos hacer? Muy importante. El Señor habla de justo. Antes de nosotros ser justificados, nos movíamos, nuestro fundamento de vida era la moral. La moral que venía de padres a hijos, la buena enseñanza que se daba en la escuela, el buen consejo de los padres. Esa era la moral, de respetar, de no ser groseros, de no contestar, de ser honestos, de no ser mentirosos, hermano. Pero ese era nuestro fundamento, pero hacíamos acepción de personas, teníamos doble moral, todo dependía del cristal con que se mirara. Si no nos están viendo, la moral cambiaba. Por eso es que usted ve que siempre ha habido adulterio, fornicación, mentira, traición. Eso es lo que rige en la religión tradicional, lo normal. Entonces uno va y que se confiesa ante un hombre, el hombre dice que le perdona los pecados, un pobre pecador que perdonando pecados, y se va uno como el primer día mientras que le dura, y ya después se acabó eso y sigue otra vez desenfrenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra moral se quedaba y se queda corta ante los apetitos de esta carne. De esta carne. Se queda cualquier moral. Por eso usted ve tremendos hombres, títulos, con honores en diferentes universidades. La familia muy orgullosa, y se meten a la política, y tremendos ladrones, tremendos perversos, tremendos mentirosos. ¿Por qué? Porque la moral, sin ser justificado, sin ser lavado, es imposible, hermanos, que la moral se levante sobre los apetitos de la carne, de los ojos, los deseos del mundo, los deseos engañosos. Imposible, hermanos. Nosotros lo sabemos. Entonces, imposible. Sin una verdadera conversión a Cristo, al Señor y a su palabra, siempre estaremos con dos cartas. Si estoy en la iglesia y con los hermanos y hablando por teléfono con un hermano, tengo una carta. Pero cuando no estoy con los hermanos y me vienen dificultades, me vienen situaciones, tengo la otra. Y después me arrepiento. Peco y empato. Peco y empato. Cojo la Biblia, voy a la iglesia, la muestro, canto, lloro, me arrepiento y sigo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser regenerados verdaderamente, necesitamos ser renovados, y lo único y la función de la palabra es renovarnos, es transformarnos. Por eso es que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, a lo que el mundo demanda, a los apetitos del mundo, a los deseos del mundo, a las mentiras del mundo, al engaño del mundo, a las atracciones del mundo, a la moda del mundo, a las leyes del mundo, sino transformaos. Dios nos dio un sistema de transformación, es su palabra. Muy importante, enseguida vemos algo muy precioso. Su palabra es el sistema que Dios nos dio para ser transformados. Por eso dice que no os conforméis a este mundo. Y mundo habla del mundo de la política, de la ciencia, de todo lo que hay, que es contrario a la voluntad de Dios.
no es que sea contrario, sino que el pecado hace contrario muchas cosas a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice, no se conformen a eso, apártense. Eso es lo que llama santidad, apártense de eso. Tú puedes estar en la política, pero ser un político decente, honesto, porque tú no le estás rindiendo cuentas a un gobernador, sino a Dios. Porque si no, lo que se llama el enemigo o el pecado o la concupiscencia va a comenzar a atacar nuestro hogar, nuestros hijos, y todo se desvanece. Por eso mire, muchos predicadores comienzan y muy bien en santidad, y en un momento a otro les llega la ambición por el dinero, estarle poniendo cargas a la gente y todo lo convierten en dinero. Se volvieron iglesias donde ven a la gente y lo que buscan es la necesidad de la gente, sacándole y sacándole. Entonces mire, llega un momento en que son simplemente, hermano, caemos en pecado y santidad no hay. Es pura mentira, es puro traje exterior. Entonces por eso el Señor les decía a los fariseos, ustedes por fuera, mire cómo andan, vienen a la iglesia y qué maravilla, mire, todo pulcro, pero están en la casa, están en la calle, qué mentirosos, qué ladrones. No solamente ellos, sino el creyente en general, que se llama creyente. Entonces muy importante, hermanos, muy importante. Dice el apóstol Santiago, y se lo voy a leer en la versión, en otra versión, no en la Reina Valera 60, Santiago 1:23, para que lo miremos. Muy importante, porque Dios nos dejó un fundamento de vida. Y ese fundamento, si nosotros nos sujetamos a ese fundamento, todos los demás fundamentos van a funcionar bien. Los ajustes se hacen es volviendo y mirando el fundamento, meditando en el fundamento, en la palabra de Dios, y entonces vernos a través de esa palabra, y esa palabra nos muestra lo mal que estamos, y entonces bien nos va corrigiendo. Esa es la vida. No es que usted es santo y se quedó santo toda la vida, o sea, apartado y ya. No, fallamos. Entonces, dice Santiago 1:23, el que oye el mensaje de Dios, o el que oye la palabra de Dios, o el evangelio, sin obedecer lo que dice, o sea, sin tenerlo como un fundamento para su vida, no hay forma de renovar nuestro entendimiento, de sacar la moral del mundo y comenzar entonces a comer, a recibir la palabra de Dios, los principios de Dios, la voluntad de Dios, la palabra que santifica, la palabra que limpia, que regenera, que renueva. Entonces, es imposible, así nos congreguemos. Por eso es que el Señor dice que muchos son los llamados. ¿Por qué? Porque oyen el mensaje, pero entra por un oído y sale por el otro. Y se olvida fácil. Mientras que las películas, la novela, los chistes, todo eso, el deporte, todo eso sí se queda. Se queda. El periódico, todo lo que leen, todo se queda. Pero la palabra, pregúntele usted a cualquier hermano, eso es natural. Eso funciona naturalmente. Un día después de la palabra, coja 10 hermanos y pregúntele cómo te pareció la palabra ayer, y de que te diga algo y ni se acuerda. Natural. Es natural, es un ataque tremendo. Entonces, el que oye el mensaje sin obedecer lo que dice. ¿Y por qué no se obedece? Porque no se medita. Simplemente una hora de mensaje, escuché el mensaje, ya cumplí, suelto la Biblia, hasta el próximo domingo. Ya cumplí. El Señor siempre habla de el que tiene oídos, oiga, oiga. Hay que escuchar la palabra, hay que meditar mientras la palabra está hablando, hay que tomar notas sobre las dificultades que tenemos para comenzar a ponerla por obra y que Dios sea glorificado. Porque Dios no es glorificado con cánticos, ni con decirle 1000 veces o 100 veces en una predica, gloria a Dios, puro cuento, hermano. Antes se pierde tiempo con tantos glorias a Dios. No, muéstralo en su vida y muéstralo en la palabra. Si yo digo la verdad, me compartía un hermano, si uno dice 100 veces en una prédica, 100 veces gloria a Dios, ahí sume la cantidad de minutos que pudo haber estado compartiendo la palabra. Es la verdad. Porque Dios no es glorificado diciéndole gloria a Dios, sino Dios es glorificado, hermano. Por eso dice que el Señor busca adoradores que lo adoren conforme al Espíritu y conforme a la verdad. Eso es todo.
en vida. Y para eso hay que menguar, para eso hay que morir. Al mundo, a los deseos, a las pasiones, y mostrarlo en nuestra vida, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar. ¿Por qué? Porque cuando solamente se muestra en la iglesia es que no hay poder. Pero cuando está el poder, por eso Pablo decía, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con la palabra y el poder del Espíritu, poder. Donde él fuera era el mismo, porque había poder, poder del Espíritu Santo. Poder no significa que no fallaba, sino que necesitamos ese poder que transforme nuestra vida, que renueve nuestra mente, sacar la chatarra y llenar con la palabra del Señor. Entonces por eso dice, el que oye el mensaje sin obedecer lo que dice, sin tenerlo por fundamento en su vida, sin meditar en las cosas del que nos dice el Señor, hermano, nada pasa. Nada pasa, puro cuento. Y es importante, mire esta meditación. Dios puso en el tabernáculo, que era una profecía del templo de Dios, que era Cristo, tabernáculo de Dios con los hombres, Cristo, y de ahí nosotros, que somos templo del Dios vivo. Él puso como una figura para que aprendieran, y todo eso se lo dio como un sistema de escuela o de kinder para los judíos, para que ellos aprendieran, y nosotros por aplicación aprendemos leyendo y viéndolo en la palabra y viéndolo en sus vidas. El Señor puso dentro del tabernáculo y de cada templo 4 colores, y esos 4 colores dentro del templo o dentro del tabernáculo hablaban de la redención y de la vida que debía haber dentro del templo cuando se ministrara al Señor. De eso hablaba. Hablaba también de la ropa, porque había 4 colores. Muy importante, hermano, entender esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe estar hoy en día en nuestras vidas, porque esos 4 colores hablaban de Cristo, hablaban de su ministerio, hablaban de sus 4 evangelios. Un hermano me explicaba de que los 4 evangelios tienen que ver en cierta medida, dice que, bueno, y lo han dicho varios maestros, que con el carácter, por ejemplo, el evangelio de Mateo tenía que ver con el carácter de Mateo y con el carácter de su profesión, que él trabajaba para el gobierno, era un cobrador de impuestos. Entonces, y así cada uno de los 4 evangelios. Entonces, pero yo veo en la palabra que es totalmente diferente a eso. Los 4 evangelios representan el sistema de vida, el evangelio de Dios, de Cristo, el sistema de vida para nosotros, en donde en ese sistema de vida hay cada evangelio está representado por cada uno de los 4 colores del templo o del tabernáculo, que era el rojo que tipifica la sangre, el blanco que habla de la santidad, el azul que habla de la palabra de Dios, y el púrpura que habla de Dios, de Cristo como Rey de nuestras vidas. Todo eso estaba en el tabernáculo. Cuando entraba el ministro, lo que él veía adentro, alumbrado por las 7 lámparas, la menor, a los 7 espíritus de Dios, lo que él veía, esos colores por toda parte. Y ellos sabían lo que tipificaba cada uno de esos colores. Inclusive las bases que sostenían esa tienda eran de plata, que hablan de redención, la plata para comprar. Entonces eso nos enseñaba de que nosotros íbamos a ser comprados a precio, y el oro hablaba de la deidad de Dios. Entonces es muy importante poder entender esto. Los mismos 4 seres vivientes que había en el cielo, que él se los mostró, y que fueron unos querubines. Esos 4 seres vivientes tipificaban el uno que tipifica el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo es el evangelio que tipifica el púrpura, al rey. Por eso el evangelio de Mateo tipifica el rey, Cristo como rey. Y en los 4 seres vivientes había uno de ellos que tenía una cara de león, rey. Y el evangelio de Lucas tipifica al hombre perfecto, un hombre santo, Cristo. El evangelio de Juan tipifica la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, leamos
en Números, capítulo 15. Números 15, verso 37. Miren lo que dice, para que veamos los colores. Números 15, 37. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de los vestidos, vestido blanco, los bordes de los vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Mire, ¿para qué? ¿Para qué? La Biblia, interpretando la Biblia. Y servirá de franja para que, propósito, para que cuando lo veáis con los ojos, os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces usted ve, toda la Biblia es fundamental, toda la Biblia es contextual. Cada color tiene un significado. Entonces el azul siempre tipificó la palabra de Dios. Y en los animales, en los 4 seres vivientes, era un águila. Y el águila que vuela a las alturas, por eso dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, su palabra, y su palabra debe ser revelada y debe ser meditada para poder entenderla y ponerla por obra. Es lo que está hablando Santiago. Si uno escucha la palabra y después se le olvida lo que escuchó y no la obedece, entonces simplemente perdió una hora en vano. Y va a seguir como está, o peor. Y además que está pisoteando la palabra que escuchó. Entonces, muy importante, cada color tipificaba algo. Cada uno de los evangelios tipifica un ser viviente y tipificaba un color que hablaba de Cristo, de la redención. Y no simplemente el carácter de una persona o la profesión que seguía. Nada, que eso no muestre menos en la Biblia, no existe. Esto es lo que tipificaba, y eso está en la Biblia. Te ves los 4 seres vivientes, los 4 colores a través de todo el templo que tipificaban y profetizaban de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros mirásemos en pos de ellos y viésemos el púrpura, Cristo como Rey de nuestra vida. Por eso dice el Maestro: yo en tu nombre hice y deshice, hice de todo tipo de milagros. Hablé en lengua, levanté muertos. Apartaos de mí, por hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca fue Rey ni Señor. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un sistema, un lenguaje escrito para nuestra vida. Es la Constitución, esta es nuestra Constitución, este es el fundamento de nuestra vida. El creyente que la Biblia no sea el fundamento de su vida está fuera de la voluntad de Dios siempre. Entonces, muy importante, hermanos, que eso es lo que está diciendo Santiago aquí, y sigue diciendo: es como el que se mira en un espejo. Es que el que escucha el mensaje del Señor, es usted que está escuchando este mensaje, y le entra por acá y le sale por acá. Entonces, es como el que se mira en un espejo. ¿Uno para qué se mira en un espejo, hermanos? Para arreglarse. Y el Espíritu Santo, a través de Santiago, está comparando la Biblia, el mensaje de Dios, como un espejo. Nos miramos: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi hogar? ¿En qué me muevo? ¿Cómo está? Entonces me miro acá. Por eso es que el mensaje no es para simplemente escucharlo, sino para meditarlo. Por eso el Señor habla de bienaventurado el que medita en su palabra. Porque cuando la medita, entonces la pone por obra, la va a poner por obra. Entonces aquí es como el que se mira en un espejo. Y yo me pregunto, hermano, como el que se mira en un espejo: qué tremendo. Yo me imagino, hermanos, a las mujeres en general. En la iglesia del Señor a nivel mundial también está lo mismo. ¿Qué haría
la mujer en general. Hay hermanas que ni se miran en un espejo. Está bien, eso no habla de santidad ni de no santidad, porque la santidad es un sistema de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué harían sin el espejo? Porque sin el espejo natural, ¿qué harían? Hermano, y uno ve hoy en día en estas aplicaciones de los celulares, ¿quién no tiene un celular? Hay gente que tiene hasta 5 aplicaciones en donde la gente viene, pone su foto y la aplicación misma la retoca y la pone lo más de bonita. Eso no está mal. El usted y yo querernos ver bien, eso no está mal. Eso no es pecado por nada del mundo. Lo triste es quererse ver bien y aceptarse porque se ve mejor que en la otra foto, o en este espejo se ve mejor que en este cambio que le hicieron, y lo acepta y lo pone ya como su perfil ahí en ese lugar, en el internet, en las redes sociales, los ponen, eso así cantidades. Y eso no está mal, querernos ver bien, eso está bien. Pero si yo me corrijo acá, ¿por qué no permito que la palabra del Señor corrija mi vida? Hay gente, hermanos, que medio sienten un olor por ahí y van y mueven todo y acaban con todo y limpian todo, y si siguen lo relimpian y buscan la forma de que ese olor se vaya. Pero, ¿qué olerá nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca de las cosas que a veces habla la gente? Las maldiciones. ¿Cómo le olerá eso al Señor? Pero eso no importa. Simplemente, como hacían anteriormente, me persino y ya, lo que sigue. Entonces es muy importante, hermano, que entendamos la palabra, que entendamos el mensaje. El mensaje es para que nos toque, para que nos pegue, nos ponga contra la pared y nos confronte, para entonces mirarnos en el espejo del Señor, porque es lo que está diciendo Santiago. Muy importante, hermanos. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces, qué tremendo. Dice el verso 24. Se mira en el espejo. Se mira en el espejo, nos miramos en el espejo. Se va. Y se olvida de cómo se veía. El espejo no es para que uno se mire y se olvide cómo ve que me vi. El espejo tiene una función de mostrar lo que ve y corregir, para que nosotros corrijamos en el espejo lo que no está bien. Esa es la función del espejo. La gente, ¿qué haría sin el espejo? Uno como hombre se le da lo mismo, aunque hay hombres muy vanidosos, pero Dios mío, hay gente que no puede vivir sin el espejo. Pero para corregir la carne, lo que es carnal, lo que perece, pero lo que Dios quiera que sea eterno, eso no importa. Porque simplemente voy, cojo la Biblia y sigo un sistema de vida. Un sistema de vida, no un sistema bajo un reino. Por eso es que esos 4 colores tipifican el reino de Cristo completo. El rojo habla de su sangre que nos limpia, que nos justifica para que Dios nos vea justos. El azul habla de la palabra que limpia, que nos regenera, que nos santifica, que nos transforma. El blanco habla de una vida en santidad para ministrar en este templo que somos del Señor, donde están esos 4 colores entronados que son Cristo. Y el púrpura es honrarlo a Él en nuestra vida, en todos nuestros hechos, en todas nuestras acciones, en nuestras palabras. Así cuando fallemos, nos arrepentimos, nos humillamos, pedimos perdón. Entonces, esa es la labor. Se mira en el espejo, se va y se olvida de que tan mal se veía. Entonces, usted está recibiendo la palabra, estamos recibiendo la palabra. Entra por aquí, nada por aquí. Es doble pecado para el creyente. Pero nosotros la debemos recibir con gozo y permitir que esa palabra obre su hermosura en nosotros, que nos transforme, que verdaderamente nos permita, nos confronte, que la meditemos y podamos ver, Señor, pero Dios mío, ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. Mi mente sigue una mente extraviada, que pienso más en las cosas del mundo que en ti.
Para mí, tú, Señor, realmente eres un pedazo en la semana. Pero al ser renovados, al ser regenerados, estamos siendo transformados, vamos a tener la esencia de Dios. Por eso dice la Biblia que usted y yo, a pesar de que seguimos en este cuerpo de carne que va a ser que va a morir, tenemos un hombre nuevo, nacido del cielo, no engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el que está pendiente de estar mirando la palabra. Pero si el que se mantiene encima es la otra carta, las dos cartas que maneja la gente, el hombre viejo, entonces es imposible que cuando se escucha el mensaje se medite en él para verdaderamente que corrija, que limpie. Es la función del espejo, que muestre las manchas, lo malo que hay, y que podamos corregirlo y arreglarnos, y nos va arreglando poco a poco. Entonces, muy importante, porque la función del espejo es para que nos retoquemos. ¿Y cuál es la función de la palabra? Estarnos retocando, pincel tras pincel, palabra tras palabra, meditándola, o si no, simplemente la palabra habló sobre la raíz de amargura, sobre la falta de perdón, habló sobre la mentira, sobre la falta de propósito con relación a Dios, sobre mi mal testimonio, sobre ser iracundos, mentirosos. Habló, y apenas salí se me olvidó, y vuelvo dentro de 8 días y traen otra palabra, y ya eso quedó, hasta que vuelvan dentro de un año a traerlo, pero vuelve y se le olvida. Hermano, entonces hay que revisar. Por eso dice la Biblia que nos expulguemos a nosotros mismos si somos salvos. Hay que revisar, muy importante, hermanos. Revisar, porque si la palabra no tiene el poder de transformarnos, donde el Señor dice que tiene 4 características súper poderosas, eternas: que es viva, que es eficaz, que es espíritu y que es vida, y no muestra la eficacia en la vida del que se congrega, entonces, hermanos, pura mentira, puro cuento. Hay que revisarnos. Entonces, muy importante que vayamos creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en el conocimiento de la palabra. Es una función el que crezcamos. Hay otra función que es el evangelismo, para que venga gente nueva. Y esos deben ser recibidos y discipulados y enseñados. Pero el crecimiento y el conocimiento y el entendimiento tienen que continuar. No podemos seguir dando lechita porque llegaron 3 nuevos. Hermano, por eso es que el Señor llama a varios ministerios. Hay unos que dan la lechita, pero hay otros que dan el crecimiento y el entendimiento. Rebuscar, escudriñar, cavar y ahondar. Hermano, y no estar bajando, nunca vamos a crecer, no vamos a quedar enanos. Entonces es muy importante, hermano, que la palabra no entre por uno y salga por el otro. Entonces, la función del espejo es para que nos retoquemos. Esa es la función de la palabra. Pero si nos muestra lo malo que nos vemos, el espejo pierde la función. Entonces, ¿para qué necesitan espejos? Si yo voy a mirarme, me acabo de levantar, me miro, tengo que ir a trabajar, tengo una entrevista, y me miro y se me olvida y me voy así, hermano, Dios mío, la gente va a decir, es una falta de respeto para con la otra persona. Entonces, ¿qué falta de respeto será para con Dios? El que nosotros nos miramos ante la palabra, el Señor nos habla, el Señor nos muestra, el Señor nos da donde es, para que meditemos en su palabra y para que le permitamos a la palabra que obre su hermosura en nosotros, y no lo hacemos. Entonces pierde la función la palabra de Dios, pierde la función. Por eso usted conoce muchos creyentes que se congregan y la palabra no tiene poder en sus vidas, porque Pablo hablaba de poder de la palabra, el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Pues el Señor no engrandeció 2 cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre, Él y su palabra. Ya. Y si desechamos la palabra, desechamos su nombre. ¿Qué queda, hermanos? Religión, cuentos, hermano, pura mentira, que es la mayoría de la iglesia, pura mentira, cuento. Entonces, muy importante, hermanos, que nos pellizquemos.
25, verso 25. Por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta. Perfecta. Dice el Salmo 19 que su palabra es perfecta, que convierte el alma, la persona, la convierte totalmente, la palabra. Pero la palabra es un espejo, que si no le doy lugar y me veo bien lagañoso, bien mal, y no hago nada, pierde la función del espejo. Si voy ante la palabra y me muestra mi pecado, me muestra mi maldad, me muestra mi desobediencia, me muestra mi inmundicia, y no hago nada, no le permito hacer nada, pues la palabra lo hace sola. Pero tengo que darle lugar, tengo que meditar, no solamente leer, y ponerla por obra. Entonces, por el contrario, la enseñanza que Dios nos da es perfecta y liberta la mente, la libera. Pero uno tiene que mirar bien en ella para ponerla por obra. Esa es la palabra, o sea, el fundamento de Dios, en lugar de ser un oyente que se olvida, olvidadizo. Dice, muy bendecido el que la oye y la pone por obra. Muy bendecido, afortunado. ¿Ves? Muy importante. Yo sé que muchos nos sentimos muy bendecidos. Yo me siento muy bendecido por el poder que ha tenido la palabra en mi vida. No ha caído en saco roto, ni la he echado tras mis espaldas, ni la he pisoteado. Muy bendecido me siento. De los seres más bendecidos del planeta Tierra, y Dios me guarda. Y yo sé que muchos hermanos se sienten así. Pero tristemente hay muchos más que no les interesa. Entonces por eso la palabra como espejo pierde su función. Acuérdense que en el tabernáculo apenas entraban los ministros al sacrificio, ellos tenían que pasar por un lavacro. Y ese lavacro estaba hecho de bronce, que se veía como un espejo. ¿Cuál es la función de esa agua y ese espejo? Que se reflejara en ellos. Y Dios estaba hablando ahí proféticamente de su palabra, de la limpieza que hace la palabra. Por eso el Señor le dijo a Pedro, cuando le dijo, Pedro, no me laves, no me laves. Y dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte en mi vida. Señor, lávame todo. Y ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra halló lugar en el corazón de Pedro, grandemente. Entonces, muy importante, hermanos. Espejo, la palabra. Espejo, cada que la escuchemos y nos hable, hay que retenerla, escribirla, ponerla por obra, pedir perdón si no logramos en esta vez. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque el mal, la maldad, el pecado, la concupiscencia tiene una función muy tremenda en nuestras vidas. Ya, lo llaman el diablo. Está bien que la gente lo llame el diablo, no hay problema. Para mí no hay ningún diablo. Para mí es la concupiscencia que hay en usted y en mí. La concupiscencia. Imagínense en el mundo que no tiene sino hombre viejo, no tiene nombre nuevo. Entonces la concupiscencia. ¿Por qué usted ve hermanos y pastores haciendo lo que hacen? Por la concupiscencia. Porque se creen ya que dominan la palabra. No, ante el Señor hay que estar, hermanos, humilladitos. Entonces, si no lo hacemos, hermano, mucho ataque contra nuestra vida por la concupiscencia que nos rodea. Hogares totalmente debilitados por el pecado, por la maldad. Hogares creyentes, ojo, no estoy hablando del mundo. Hay hogares en el mundo que se aman más, pero son del mundo. La casa es el primer fundamento. Estamos mirando si fuesen destruidos los fundamentos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer el justo? Aquel que es templo de Dios, aquel en el que debe operar la palabra de Dios, debe operar la voz de Dios, debe operar la presencia de Dios. ¿Qué debía hacer el justo? ¿Salir corriendo?
En 1 de Timoteo 3:5 dice, hablando del primer fundamento, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces el primer fundamento, la casa, es el hogar. Si el hogar está vuelto nada, imagínense ministros que su hogar, por descuido, se dedicaron a la religión y se olvidaron del hogar, se olvidaron de la mujer, terminan como algunos que conocemos, muchos. Y sin embargo siguen ministrando y la gente los sigue y tienen seguidores y seguidoras personales, porque les gusta la elocuencia. Pero si no está bien, dice aquí Dios que si no está bien no puede ministrar en la iglesia del Señor. Aquí lo dice. Si el ministro no está bien en su hogar, no puede, Dios le prohíbe. Que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Dios lo prohíbe. Y miren, muchos estuvimos bajo eso. Es una realidad. Y la gente buscando los elocuentes. Pero el primer lugar, primer pilar de los fundamentos que están siendo destruidos es el hogar. Además, que la sociedad y el gobierno que es otro pilar, primer pilar, el hogar; segundo pilar o fundamento, la iglesia; tercero, el gobierno. Pero el gobierno y la sociedad han redefinido lo que Dios llama matrimonio. Matrimonio entre un hombre y una mujer. Solo han redefinido. Ya usted lo que más ve es matrimonios en gente del mismo sexo. Inclusive matrimonios con animales, porque es un degeneramiento total, de un libertinaje, dándole la espalda completa a Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Por ejemplo, si a mí, como ministro del Señor, como pastor, me obliga el gobierno a que tengo que casar, supongamos que me tocara, a gente del mismo sexo, o no puedo seguir compartiendo, no vuelvo a compartir, seguiré compartiendo, claro que sí, eso no hay forma. La única forma que lo callen a uno es muriendo. Seguiré compartiendo por muchos medios que hay, porque la Biblia dice que le hagamos caso a Dios antes que a los hombres, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando el gobierno se pone en esa línea de perversión contra Dios. Ahí sí nos hacemos matar, ahí sí. Que a mí me van a obligar que tenga que casar un par de personas del mismo sexo, me va a tener que matar, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué haremos nosotros por no perder el ministerio? Ni la cantidad de hermanos que vienen, ni las entradas económicas. Hay pastores que lo han hecho en Estados Unidos, que más bien, hombres de Dios, ministros pero en el gobierno, jueces, que lo han obligado y les han quitado el trabajo y hasta la pensión. Hermanos, pero se han parado firmes. Eso es lo que está diciendo David. ¿Qué debo hacer yo? Que sus compañeros están diciendo: salgamos corriendo, huyamos a los montes. Entonces, hay momentos en que somos confrontados en el hogar, con el esposo, con la esposa. Ahí nos toca pararnos firmes en el fundamento. ¿Qué fundamento estamos nosotros parados? En uno de tierra movediza, como la gran porcentaje de creyentes llamados cristianos. Tierra movediza. Su fundamento es tierra movediza. No es la roca firme, no es Cristo, no es la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si la tierra se mueve hacia allá para allá y se mueve para acá, como las olas,
un ratico para allá, otro para acá, dependiendo de... Aquí con los cristianos me conformo de una manera, aquí la ola me lleva para allá, me conformo. No, hermanos. Muy importante entender y meditar en la palabra. Entonces, muy importante, hermanos, que se está destruyendo los fundamentos que el Señor nos ha dado. Y claramente el Señor lo dice en 1 Timoteo 3:15, que está hablando de justos, no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia, de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo, de los que han sido regenerados y están siendo renovados, santificados, y que han sido justificados. Es muy importante. Aquí dice claramente, Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor, para que si no estoy, si se va el pastor, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si a nosotros llega un momento en que nos ponen contra la pared, como es el caso de unas leyes que están siendo tramitadas aquí en el Congreso de este país, Colombia, como en otros, en los que van a obligar a ministros que son pequeñitos, que no tienen poder económico ni poder político como otros, se van a tener que sujetar y someter a grandes ministerios, aprobados eso sí por el gobierno. Entonces son ministerios que lo mínimo que hay es temor de Dios. Lo que hay son negocios. Lo que levantan son líderes, no siervos de Cristo, sino líderes, en donde lo que valen son las entradas y no lo que sale de la palabra. Lo que importa es que se ensanche los locales y no que se ensanche el corazón con la palabra y la revelación del Señor. Entonces, ¿qué debe hacer el justo? Aquí dice, para que si tardo, dice el apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad a muerte. Así nos toque perder el ministerio, no importa. Para mí, feliz, pero le seguiré sirviendo al Señor. A mí no me llama la atención estar compartiendo, predicando una parte o la otra. Eso no es lo mío. O sea, a cambio de ceder el brazo por el fundamento de Dios, cero. De compartir la palabra y compartir con los hermanos y disfrutar de la palabra en un lugar, qué bendición más grande. Me siento realizado, sean el número de gente que sea, pero no cediendo el brazo a la maldad. Eso es lo que les dijo claramente el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, porque si hay algo pendiendo de un hilito hoy en día, es la verdad. Y eso lo estamos viendo usted y yo en los estudios de los martes y los jueves sobre este propósito en que nos metimos, que es muy profundo, exageradamente profundo, pero lo estamos viendo muy lindo como para niños. La verdad, ver la verdad entre la verdad y la mentira. Un poco de levadura le dura toda la masa. Lo que está pendiendo de un hilito es la verdad. Y el hecho de que haya legalismo y legalismo no significa que hay verdad, ¿no? Eso fue lo que encontró Jesucristo cuando vino en el sacerdocio, en el Sanedrín, en los ancianos, en el sumo sacerdote, en su iglesia Israel. Eso fue lo que encontró, legalismo puro. Eso no significa, el hecho de que sean legalistas y mandamientos de hombres y cosas, no significa nada, al contrario, de pronto es peor que cualquier otra cosa. Porque el libertinaje se ve, pero el legalismo, todo el mundo cree que es bueno. Muy importante, hermanos. Entonces,
La verdad está pendiendo de un hilo. Por eso es que el Señor nos dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha o qué debe hacer el justo? Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea su nombre y bendita sea su palabra. Hoy es día de Santa Cena, hermanos. Y es muy importante que en medio de estas circunstancias que se están extendiendo, que nosotros podamos celebrar, porque es para celebrar el triunfo de Cristo, la constitución del reino, su sacerdocio, un sistema de vida bajo un fundamento firme y eterno. Muy importante celebrar ese triunfo tan maravilloso del Señor. En medio de estas dificultades, qué importante, hermanos, celebrar la cena del Señor. Para todos los que creemos de que es una bendición y no un pecado, ni una maldad, ni una perversión, celebrar la cena del Señor. Hermanos, qué bendición. Y sobre todo cuando hay vidas dedicadas al Señor. Qué bendición poder celebrar el triunfo, porque es el triunfo de que todas las sombras del primer testamento hablaban de Él, de su triunfo, de su gobierno, de su exaltación, de su reinado y de sus juicios perfectos. Hermanos, qué hermoso ver el triunfo de Cristo. Muy importante, hermanos. Acordémonos que la cena del Señor es para aquellas personas que han sido bautizadas y que viven una vida en obediencia a la palabra del Señor. No viven una vida independiente de Dios, porque a eso sí, dice el Señor, es pecado. Eso sí, vivir una vida, no solamente por la cena, usted puede tomarla o no tomarla. Si la toma en esas condiciones es pecado, y si no la toma en esas condiciones es pecado. No hay para dónde coger, sino que es para aquellas personas que han ya obedecido al llamado del Señor, han recibido la palabra de Dios, han decidido honrar al Señor con el bautismo, que tipifica subirse a la cruz con Cristo, ser muerto, ser sepultado en el agua, salir del agua, ser resucitado con Cristo. Por eso es que la persona que ha sido bautizada busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en el poder, bajo el poder eterno, en el cielo y en la tierra, de la diestra de Dios. Entonces es una grande bendición celebrar la cena, hermanos. No es pecado ni es maldad. Así que qué bendición. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor en 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin entender, sin discernir el cuerpo o sea, la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, pisotear la obra redentora, el triunfo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados, está hablando del final. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Dios mío, gracias por tus misericordias. Gracias por tu benevolencia, por tu bondad, por tu benignidad, por tu amor, por tu paciencia, por tu perdón, Señor. Por tu gracia, Dios mío. Gracias, Señor, por haberte negado a ti mismo. No escatimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que te despojaste hasta lo sumo, Señor, y te hiciste siervo de todo, Señor. Y te hiciste pecado por nosotros para hacernos a nosotros justicia de Dios en ti. Te subiste a esa cruz, Señor. Y en esa cruz recibiste la ira de Dios y la separación que tipificaba la separación eterna del pecador, Señor. La separación de Dios, Señor. Y gracias, Padre, por adjudicarnos la perfecta vida, perfecta obediencia y perfecta justicia de Cristo. Por eso celebramos hoy este triunfo tan grande de la obra preciosa, liberadora, redentora de Cristo, de nuestro Rey, Señor. Dios mío, gracias por este privilegio de poder celebrarla en estos momentos que es imposible reunirnos, Señor. Dios mío, gracias, yo te agradezco con todo mi corazón el privilegio de poder celebrar hoy nuevamente la cena del Señor, tu cena, tu triunfo, tu obra redentora, porque soy uno de los redimidos, igual que los hermanos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, todas las veces, en memoria de mí. Lo estamos haciendo en memoria del Señor, en medio de esta pandemia, en medio de estas prohibiciones. ¡Qué bendición más grande! Podemos beber de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué lindo es el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada una de las personas que a través de este medio, mi Señor, celebra hoy, Dios mío, la cena en el primer día de la semana para glorificarte a ti, Señor, para celebrar tu triunfo. Fue tu triunfo, ya tú triunfaste, Señor. Tú no eres el Señor caído, Dios mío. Tú estás entronado con todo poder en el cielo y en la tierra, Señor. Ya no es cuestión de cruz o crucificado o caído, eres todo Rey, Señor. Dios mío, y tenemos que celebrar tu triunfo, Dios mío. Ayúdanos a entender tu verdad y tu palabra, Señor bendito. Te damos gracias por este privilegio y por este triunfo tan grande del que nos haces partícipes, Señor. Por eso celebramos tu triunfo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Bendito el Señor. Hermanos, qué bendición, nuevamente instalamos la aplicación. Ya subimos todas las enseñanzas de los martes, o sea, el anticristo, que van 24, están todas ahí arriba. Ahí usted las puede ver, las puede compartir la palabra. O sea, está preciosa la aplicación.
y para que usted la reparta, hermano. Ahí tienen acceso a todo, no tienen que meterse en ninguna cosa más. Ahí tienen acceso a todo lo que el Señor nos ha permitido mostrar y muchas cosas más. Entonces, qué bendición, hermano, está para los teléfonos Apple, iPhone y para el resto de teléfonos que tienen que ver con el sistema Google. Así que compartan, hermano, el enlace para que puedan nuevamente volver a instalar, porque se había desinstalado para los teléfonos iPhone, pero ya está nuevamente instalada y la estoy disfrutando mucho. Y a hermanos que la hemos enviado, hermanos que ni ustedes conocen, están felices con todo lo que el Señor les permite tener ahí en una sola aplicacioncita y gratis. Bendito es el nombre del Señor. Así que, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a ver, porque voy a estar subiendo más enseñanzas y reestructurando un poco la aplicación. Vamos a ver si nos podemos reunir el martes y el jueves. Vamos a ver, le estaremos avisando. Y es porque me interesa mucho que esta aplicación esté en todas partes. No que la palabra siga encerrada con 50, 80 o 100 personas, sino que corra y sea glorificada. Y cuanto más que, con toda seguridad, muchos de esos 50 o 100 ni les interesa. Pero gloria a Dios por los hermanos que les interesa. Así que, qué bendición. Le damos gracias al Señor por la salud de nuestros nietecitos. Especialmente de Antonio León, que gloria a Dios, ahí va, se va desarrollando, se está alimentando mejor, tiene un problemita de que no sabe respirar por sí mismo, entonces necesita ayuda de respirar porque no sabe, se le olvida y se ahoga. Entonces sigamos orando, hermanos, para que el Señor organice todo, no solamente con él, sino con nuestros hermanos que están enfermos con esta enfermedad tan terrible. Hay hermanos que están enfermos por los cuales estamos orando, otros hermanos que están enfermos por diferentes circunstancias, ¿cierto? Entonces, bendito sea el Señor, estamos orando por todos. Así que, gloria a Dios, hermanos, felices de poder seguirle sirviendo al Señor por estos medios y celebrar todo lo que el Señor nos manda por estos medios para su gloria y para su honra. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Señor amado, yo bendigo a tu pueblo, Señor. A los que no entienden, dales entendimiento. A los que malentienden, ayúdanos a entender bien, Señor. Ayúdanos a crecer en tu conocimiento, Señor, que es lo más importante. Lo que más tú exaltaste en todo el universo fue tu nombre y tu palabra, Dios mío. A lo que la iglesia realmente no ha sido enseñada en tu palabra, Señor. Solamente un sistema legalista para mantenerse día tras día y año tras año, donde no hay crecimiento en tu conocimiento y en tu entendimiento, por lo cual es imposible que te podamos dar la gloria que tú pides. Tú dices que es la que es debida, no la que te damos, sino la que es debida, conforme a tu tamaño, conforme a tu peso, conforme a tu gloria, a tu infinitud, Señor, y a tu poder, tu majestad. Dios mío, gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias por los estudios que nos estás dando. Y gracias por los hermanos, Señor, que han propuesto en su corazón conocerte más y entenderte más. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo, Señor. Te doy las gracias por su vida, Señor. Amén, Señor. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.